Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El Éxodo, apostasía e intersección. Lección 11. Liberación no es libertad, no es cambio ni transformación. Liberación es el inicio hacia la libertad mediante un sacrificio, el Cordero Pascual, el sacrificio sustitutivo. El cambio se inicia mediante un nuevo nacimiento, el cruce en seco del Mar Rojo, para así ingresarlos al desierto, el crisol de Dios, para que mediante leyes aprendan obediencia. Cuando la opresión se convierte en una condición mental, la libertad física no es suficiente. Por lo tanto, es posible ser liberado y sin embargo no ser libre. Liberación es la liberación física de las restricciones físicas. La, li- la liberación es la eliminación de los oprimidos del entorno del opresor. La liberación es la separación del esclavo de las condiciones físicas de la esclavitud. Una de las principales causas de frustración y desilusión es su confusión de la liberación con la libertad. La liberación no es libertad. La liberación te prepara para la libertad. En la esclavitud no dominas, te dominan. En la actualidad hay muy pocos estudiantes que rigen sus vidas. La escuela rige sus vidas, gira en torno a lo que la escuela dictamina. En los adultos sucede lo mismo. El trabajo rige sus vidas. Trabajan para vivir, no trabajan para servir. Dios habló con Aarón diciéndole que se reuniera con Moisés en el desierto. Aarón fue al desierto como Dios le dijo. Moisés le contó a Aarón lo que Dios había dicho, incluyendo las instrucciones de Dios acerca de los prodigios que iban a realizar delante de Faraón. En Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón les dijo lo que Dios le había dicho a Moisés. Éxodo 24, versículos 27 al 31. Es interesante observar que Aarón respondió muy pronto a Dios en obediencia, y rápidamente creyó lo que Moisés le había dicho, sin cuestionar. Aarón parecía estar apto para la tarea a la que Dios lo había llamado, ayudando voluntariamente a su hermano y hablando al pueblo en nombre de Moisés. Como un intermediario, ya que toda su vida Moisés había estado viviendo separado de su pueblo, primero en las cortes egipcias y luego como un fugitivo en Madián. Sucede lo del monte Sinaí. Dios advirtió al pueblo para que mantuviera su distancia mientras él se reunía con Moisés y le daba la ley. En una de las subidas de Moisés, Dios le dijo que subiera con Aarón. Éxodo 19, verso 24. Más tarde, cuando Moisés permaneció en el monte con Dios, él puso a Aarón y Hur a cargo de manejar las disputas que pudieran surgir. Éxodo 24:14. Desafortunadamente, las cosas no salieron muy bien para Aarón. Mientras él estaba a cargo como líder, Aarón no fue forjado en el desierto. Moisés sí. Esa es la gran diferencia en este caso entre Moisés y Aarón. Hay muchos como Aarón, líderes que ceden a la presión de la mayoría. Otro dato de liderazgo. Liderazgo no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su sirviente, diáconos.
que sirve en su tiempo libre. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, doulos. Todo el tiempo sirve. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sirvió a muchos mediante su asignación. ¿Cuál es nuestra asignación para servir a muchos? Animismo y panteísmo. El animismo puede definirse como la creencia de que en todo objeto o fenómeno en el mundo existe un principio vital sobrenatural, un poder o un espíritu en árboles, casas, tormentas y ríos, y todo lo que uno se puede imaginar. Por otro lado, el panteísmo declara que Dios es el universo, no que lo hizo o que está por encima de él, sino que Dios es el universo en sí mismo. Todo lo que existe forma parte de la totalidad de Dios. Así tú y yo, las calles, la naturaleza y las estrellas somos parte de la divinidad. Ejemplo, pensar que encuentras paz en la naturaleza, fuera del bullicio urbano, es panteísmo. Cuando se habla de animismo en la iglesia, se hace referencia a esas actitudes y acciones que parecen suponer que hay un poder sobrenatural en algunos objetos o prácticas en sí. No es nada difícil ver a personas que tratan el aceite de ungir como si este tuviera algún poder. Se ungen casas, carros, negocios y toda clase de cosas. Es común ver ciertos o inciertos profetas, entre comillas, que venden un paño o agua o cualquier otra prenda en la que supuestamente reposa su poder. El panteísmo es promovido en la actualidad por la nueva era, que busca la realización espiritual, subir en una progresión a nivel espiritual, y del movimiento positivista, el de la autoayuda. Dichos movimientos afirman la creencia de que, debido a que somos parte de la totalidad de Dios, en nosotros habita su poder y podemos utilizar el poder del universo a nuestro favor. ¿Cómo? Pues a través de la declaración positiva. Lo que he dicho de manera simple es que si piensas, hablas y actúas con positividad, todo te saldrá bien. Semipelagianismo y gnosticismo. Pelagio fue un monje británico que enseñó en los siglos IV y V que el ser humano no está corrompido por el pecado original y que puede alcanzar la salvación por sus propios méritos mediante una vida piadosa y la voluntad humana. Dicho de otra manera, libre albedrío, sin necesidad de la gracia divina. Sus ideas, conocidas como pelagianismo, fue declarado herético en el Concilio de Cartago en el año 418 y posteriormente en el Concilio de Éfeso en el año 431, donde se condenó oficialmente tanto a Pelagio como a su discípulo Celestio, y fueron fuertemente rebatidas por San Agustín, que argumentaba que es necesaria la gracia divina para la salvación. El semipelagianismo es una doctrina teológica del siglo V, que propone que el ser humano puede dar el primer paso hacia Dios para su salvación, sin necesidad de la gracia divina inicial, y que esta gracia solo puede actuar después de esta iniciativa humana, o libre albedrío. Ejemplo, en la escalera de la salvación el hombre da el primer paso, Cristo suple el resto. El gnosticismo es un movimiento herético que se introdujo en el cristianismo primitivo. Primero presenta una visión dualista entre el espíritu bueno y divino y la materia mala y corrupta. Los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande,
no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Hacen una separación entre el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, el Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios bueno, el espiritual. Es por eso también que se relaja los preceptos de la ley. Los 4 primeros hacia Dios utilizan la palabra honrar. Así es que si no honras, deshonras. Los 6 restantes utilizan la palabra respetar. Así es que si no respetas, eres irrespetuoso. En ambos casos, un rotundo no. En ambos casos se comete pecado y se hace uno infractor de la ley. Otra cosa que está sucediendo es que se está orando a Jesús, no al Padre. Quieren establecer la separación de Jesús del Cristo. Dice Isaías, porque un niño nos es nacido, Jesús, hijo nos es dado, Cristo, Dios en uno. Segundo, los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior, más elevado y profundo de Dios. Ya Pablo y Juan nos advierten de esta filosofía. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando a algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En otra parte también dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, ídolos poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. También Juan nos advierte, dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo, 2 en 1, ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. El gnosticismo. Recordemos que la obediencia es primordial en nuestra relación con Dios. Dice el profeta Samuel, y muy claro. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más a Jehová? ¿Sacrificios que debes quemarse completamente y otros sacrificios, u obedecer los mandamientos de Jehová? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato de Jehová, por eso él ahora se niega a aceptarte como rey. Dios baja a observar al pueblo de Babel y dice, Jehová dijo, si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, ahora nada de lo que planeen hacer les será imposible lograrlo. Después de describir lo que han hecho en el desierto, su desobediencia, el Señor concluye así, con el pueblo de Israel. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Después de haber prodigado de toda bendición para ser liberados del Cordero Pascual y tengan un nuevo nacimiento, cruzar el Mar Rojo, continúan en lo mismo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Según Dios, si desobedeces, la consecuencia es muerte. El rey Ezequías cayó enfermo de muerte y por medio del profeta Isaías le dijo, ordena tu casa porque morirás. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. A esta razón apeló a Moisés por el pueblo de Israel. Por amor a mí mismo, le dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Lo primero que hace es identifica que es su pueblo. ¿Por qué actuarás contra tu pueblo? Acordémonos que Dios dijo, deja ir a mi pueblo, a Faraón. Esto es lo que le hace recordar. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Apela a su reputación. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Apela a sus promesas. También fue una prueba para Moisés, que sacrificó su propia exaltación por el pueblo de su Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.